Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este viernes 7 de diciembre. Hace 15 años me despertó un telefonazo de Felipe Leal, que era entonces el director de la facultad, para decirme que le acaban de avisar que Félix Candela había muerto. Nos dejó helados porque con Felipe estábamos, bueno, estaba muy avanzada los trámites para nombrar a Félix Candela doctor honoris causa de la UNAM. En esa época era rector Francisco Barnés, y pues tristemente ese nombramiento pues quedó truncado, quedó inconcluso, efectivamente. Hace 5 años, cuando se cumplieron los 10 años de esa triste fecha, hicimos otro homenaje, bueno, hicimos el primer homenaje a Félix Candela aquí en la facultad, y en ese día las hijas de Félix Candela, Antonia, Noli, Pilar y Tere, aquí están Pilar y Tere, ya no las veo, ¿dónde están? Ah, allá, las gemelas, pues donaron a la facultad el material que Félix Candela había dejado en México, que fue un material que, bueno, nos sorprendió cuando Henry Vicente y yo estábamos preparando la exposición de arquitecturas desplazadas para Madrid. Estuvimos en casa de Toña para entrevistarlas a las 4, y de pronto Toña sacó una sábana envuelta, ¿no? Y desenvolvió un rollo de planos que nos dejó sorprendidos, ¿no? Empezamos a ver los planos y nos dijo, bueno, pues si es tan importante, cada una de mis hermanas tiene un rollo igual. Y entonces entre las 4 habían guardado así los planos que Candela no se llevó a la Universidad de Columbia, porque Candela a finales de los años 80 donó buena parte de su acervo, bueno, una parte importantísima a la Universidad de Columbia, al archivo de Avery. Sí, vamos a ponerlo por allá porque... bueno, y así desde entonces forma parte esta parte del acervo de Candela, muy importante sobre todo porque es la parte de proyectos que desarrolló antes de hacerse famoso. Pues están depositados aquí en el Archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura. De ello nos hablarán Lourdes Cruz y María Eugenia Hernández en un momentito. Antes, pues daré la palabra a los personajes que están en esta mesa inaugural: Jorge Tamés Ibata, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM; Dolores Martínez Orralde, directora de Arquitectura y Bienes Inmuebles del Instituto Nacional de Bellas Artes; Carmen Tagüeña Parga, presidenta del Ateneo Español de México; y Marcos Mazar Iriart, coordinador de la División de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Le paso el micrófono al arquitecto Jorge Tamés. Sí. Buenos días, gracias a todos, gracias y bienvenidos. Nuestro agradecimiento especial a Lolita Dolores Martínez Orralde, directora de Arquitectura de Limba; a Carmen Tagüeña, muchas gracias; a Marcos Mazar, titular de la División de Educación Continua e Intercambio Académico; y por supuesto, muchísimas gracias y felicidades a Dino, doctor Juan Ignacio del Cueto, más conocido como Dino, por esta iniciativa. Este aniversario luctuoso, como todos los eventos que se realizan sobre un personaje como Candela, es un homenaje póstumo, una forma de presentar nuestro respeto por el legado que dejó, y que a 15 años de su muerte vale la pena recordar desde el ayer, el hoy y el mañana. Desde el ayer, para tener presente por qué es importante el archivo de su obra, tener presente que él y Pierluigi Nervi fueron pioneros en el tema de cascarones, conmemorar el imaginario de Candela y recorrer algunas de sus obras en Guerrero, lo mismo que en Monterrey. Para tener en cuenta el hoy y el mañana de Félix, transitaremos por sus obras y lo que en torno a ellas debemos tener en mente: la problemática de algunas de ellas, su recuperación, las intervenciones,
a otras, las que están en peligro, aquellas que existen en la red y otras tantas a la deriva. Felicidades a cada uno de los ponentes, pues el programa de este simposio se antoja completo por la calidad de quienes hoy comparten con nosotros sus conocimientos. Estoy seguro además que la visita guiada a obras de Candela cerrará con broche de oro un simposio que da cuenta de una forma creativa de enseñar. Creativa porque presenta un tema histórico relevante en forma de recorrido por el tiempo. Muestra lo que a Candela le debemos, lo que ha sucedido con su obra y lo que el futuro le depara. Además, la visita a los sitios será sin duda la mejor forma de lo que aquí se exponga, sea asimilado por quien tome parte en esta reunión de expertos. Si sobre Candela continuamos celebrando exposiciones y conferencias, como dice uno de sus más prestigiados investigadores y coordinador de este simposio, Dino del Cueto, es porque todavía hay mucho que explorar, y no solo a manera de recopilar datos históricos y conservarlos o recordarlos con nostalgia y admiración, sino para reinterpretarlos, adaptarlos a la realidad actual, contagiar interés y entusiasmo como los del propio Candela. Nadie logra lo que Candela sin entusiasmo y audacia. En fin, lo que aquí se entrega es conocimiento para crear conciencia, para mover actitudes, para hacer despertar, para contagiar entusiasmo y para motivar muchas inquietudes. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Muy bien, buenos días. Pues también agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer como siempre la invitación cordial y atenta de Dino, que tiene siempre para el Instituto Nacional de Bellas Artes, a Jorge, que nos vemos todos los días, todas las semanas, mañana y hoy pasado le voy a hablar, y como siempre a nuestra amiga Carmen, Marcos, siempre con actividades interesantísimas, incansable. Muchas felicidades además por el cierre de todas las actividades que tu área acertadamente ha venido desarrollando en el año y que estamos atentos todos los que nos interesamos en el tema de la diversidad desde la conservación, la sustentabilidad, en fin, ¿no? Y bueno, 15 años, 5 años de la donación, 15 años del no estar, pero a la vez siempre recordado, siempre presente. 5 años de la donación del archivo de la familia, de sus hijas, al archivo de la Facultad de Arquitectos Mexicanos, que en mejores manos no puede estar, en las manos de Lourdes, una también entusiasta y trabajadora mujer, además de que estoy segura que no hay mejor lugar para este tipo de material tan rico y tan preciado para los que estamos en el tema de la arquitectura y sus exponentes. Memoria, testimonio, arte, arquitectura, conservación y lucha por la permanencia, esos son conceptos que siempre estarán presentes en los grandes como Candela. Sin duda la variedad y riqueza de los contenidos que se tienen contemplados en las presentaciones, que también hay que reconocer la calidad de los ponentes, a Hans, que no lo conozco más que por Face y por mensajes y cartas y demás, pero espero poder estrechar su mano. Invitarán a la reflexión y a la maduración de una participación activa que estimule la generación de compromisos académicos e institucionales con el objetivo de la conservación integral del patrimonio arquitectónico y urbano que compartimos y disfrutamos todos, propietarios, depositarios, autoridades y ciudadanos. Una de las acciones fundamentales es el inventario, la catalogación, la investigación y el conocimiento de obras relevantes de nuestro patrimonio moderno, compromiso del INBA que comparte con todos ustedes. No se puede apreciar, valorar y promover, enamorarnos de lo que no conocemos. Esta es una actividad sustantiva y obligada que se trabaja de manera conjunta y permanente a través de convenios de colaboración con escuelas de arquitectura como esta querida facultad, de la cual orgullosamente soy egresada, con quien tenemos un programa permanente de catalogación para servicio social y práctica profesional. El valor que tiene el contar con un archivo documental de la obra de Candela
sin duda contribuye a enriquecer y fundamentar las acciones concretas de especialistas, investigadores que participan en los proyectos y obras de restauración de este tipo de inmuebles. Y el objetivo principal es una conservación integral. Este material es invaluable para los especialistas porque ahí está la materia prima, los datos, la información que puede servir justamente para la permanencia de todas estas obras. Y una frase de Candela que traigo a la mesa es para recordar sus palabras cuando decía: el acto creativo difícilmente será el resultado de la simple inspiración, sino que en general será el resultado del trabajo continuo y esforzado. Yo creo que él nos deja, además de un legado en físico permanente con sus obras, nos lo deja con sus palabras, con el material y con toda esta información que, como bien dijo Jorge, siempre estará en permanente movimiento y siempre nos dará sorpresas diarias. Y no puedo dejar de mencionar en el tema de las ausencias importantes la de otro grande. Y yo creo que la pena o la tristeza que nos hace llegar el recordarlos debe de ocultarse, debe de ser superada por la alegría y la sensualidad de la creatividad viva ante nuestros ojos de las cosas que nos dejan latente en nuestras ciudades. Y me refiero a Oscar Niemeyer. La vida es un soplo, todo acaba. Me dicen que después que yo muera, otras personas verán mi obra, pero esas personas también morirán y vendrán otras que también se irán. La inmortalidad es una fantasía, una manera de olvidar la realidad. Lo que importa mientras estemos aquí es la vida, la gente, abrazar a los amigos, vivir feliz, cambiar el mundo y nada más. No pensé que iba a vivir tanto, pero le confieso que todavía es insuficiente. No acostumbro a mirar demasiado el pasado, prefiero esforzarme por lo que aún falta por hacer. Yo creo que hay que hablar de los grandes siempre en presente, nunca en pasado. Sus obras nos estarán acompañando, los pasos de todos y de muchas generaciones que todavía faltan por llegar y disfrutar de este patrimonio. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradezco a la Facultad de Arquitectura, a su director Jorge Tamés Ibata, la invitación a este evento convocado en la ocasión del homenaje al gran arquitecto Félix Candela a los 15 años de su fallecimiento. Me da gusto compartir el presidium con la muy estimada Dolores Martínez, directora de Arquitectura del INBA, y con Marcos Massari Iriart, coordinador de la División de Educación Continua de la Facultad. Y no puedo dejar de mencionar, hijo de mi maestro en el Instituto de Física, el ingeniero Marcos Massari. A Dino, como todo el mundo le decimos, pues le debo realmente esta invitación. Él actualmente es vicepresidente del Ateneo y el Ateneo es convocado porque Félix Candela pertenece al exilio republicano español. Y el recordar ese tema creo que es importante para el mundo, es un gran ejemplo. Para el Ateneo Español de México, la invitación es un honor porque nos parece muy importante recordar a través de este caso, de la figura de Félix Candela, el exilio que llega a México al terminar la Guerra Civil, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Así es parte de la poesía que escribe Pedro Garfias en el Sinaya, en el que llegan, es el del primer barco que llega a Veracruz en junio de 39, con 1000 refugiados republicanos. Atrás quedaban muchos otros en campos de concentración franceses. Anticipando el final del conflicto, el gobierno del general Lázaro Cárdenas había puesto en marcha la mayor operación de solidaridad internacional que probablemente se haya visto nunca. En nuestro mundo actual, en el que las migraciones y los exilios siguen siendo un problema grave, vale la pena recordarlo, sobre todo porque al estudiar esa época nos conoceremos mejor como mexicanos. A mí me parece que para los mexicanos es un orgullo recordar ese momento.
México estuvo dispuesto a dar pan, trabajo, a todos aquellos para los que no habría ni paz ni perdón en la España de Franco. Recientemente en el país, y eso lo comentamos con María, salieron cartas, hacen referencia a unas cartas de republicanos españoles que enviaron desde los campos de concentración a la Embajada de México, que evocan la desesperación, el orgullo, la ternura y el valor. Señor embajador, solamente me queda la tinta para poderle escribir esta carta, dice una de ellas. Los motivos variaron, pero la urgencia por huir a México era la misma. Las aproximadamente 7,000 cartas que se conservan están en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y fueron salvadas con muchas peripecias. De hecho, hay una anécdota muy importante que en un momento dado la Gestapo llega al consulado mexicano, se lleva parte de las cartas y se llevan incluso el dinero que había ahí. Entonces el cónsul Gilberto Bosques, con toda seriedad, pide que le firmen un papel diciendo me llevo tanto dinero, y el alemán que llevaba el grupo accede a hacerlo y luego lo fusilan. Pero dice la Secretaría de Relaciones que terminada la guerra, Alemania regresa las cartas y regresa el dinero. Según la directora del museo, de este archivo, Mercedes de Vega, explica que los papeles viven las convulsiones, las mismas convulsiones que los seres humanos, y opina que tenemos derecho a conocer, a enterarnos, pero en contraparte tenemos el deber de recordar. Es un ejercicio de memoria colectiva que rebasa un país. Se narra no solamente la historia de México, sino la historia incluso del mundo. Hoy estamos reunidos para recordar un caso de alguien que posiblemente no tuvo que escribir una carta, pero al igual que muchos otros exiliados, agradeció con creces, con su trabajo y esfuerzo, la oportunidad recibida. Los aportes de Félix Candela a la arquitectura mexicana y mundial nos hacen estudiarlo no solamente pensando en el presente, sino me refiero en el pasado, sino como presente y como futuro. Como decía Dolores, hay que hablar siempre en presente. No voy a hablar de Félix Candela como arquitecto porque de eso se va a tratar todo el simposio. Creo que mi papel aquí era recordar al grupo de personas a los que pertenecía, que fue un socio fundador del Ateneo Español de México y que en el Ateneo se conservan muchos de estos recuerdos y archivos que, a pesar de que las personas van desapareciendo, pues los papeles ahí siguen y siguen contestando preguntas si es que las sabemos plantear muy bien. Yo les agradezco su atención y les deseo que tengan muchísimo éxito en este simposio. Muchas gracias. Bueno, como muchas o todas las actividades que realiza Dino, a veces nos preguntamos, ¿Candela todavía da para más? ¿Sí? Es una de las primeras preguntas que nos hacemos. O sea, tuvimos hace un año, ¿no? Un simposio que verdaderamente, bueno, sacó una radiografía de la obra y del desarrollo de las actividades de Candela, tanto en México como en el extranjero. Sin embargo, una de las riquezas que tiene la propuesta de Dino está en el programa. Está dividido en dos. La primera mesa redonda, Candela ayer. La segunda, Candela hoy y mañana. Creo que ese es el punto importante porque es una reflexión que nosotros tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Los estudiantes finalmente son la razón de ser de la facultad y agradecemos a todos aquellos que no son estudiantes y que están aquí también participando en esta actividad académica. A veces es difícil entender la obra de Candela como arquitecto y también es difícil separar la obra de Candela de los arquitectos. Creo que la presencia de todos los del amor aquí lo dejan muy claro, ¿sí? Lo dejan muy claro porque esto es algo que es una enseñanza también. En este mundo actualmente ya no hablamos del arquitecto, sino hablamos de los equipos de arquitectos.
hablamos de una interdisciplinariedad que finalmente existe en la obra de Candela y que es uno de sus grandes legados y que es algo de lo que nosotros debemos enseñar a los alumnos. No es de hoy ni es de ayer y será de mañana también. Es una enseñanza que creo que Dino ha sabido capitalizar y poder transmitir sobre todo. O el otro aspecto que tiene también este simposium, desde luego, es haber incluido las visitas. Las visitas que van a ser guiadas por arquitectos, bueno, incluso por un misionero del Espíritu Santo, que conocen perfectamente la obra, y que permiten a todos los que van a ir a la visita, que les diría que no son todos los que están aquí, porque tenemos muchos más inscritos a la visita, no sé qué pase, si no han llegado todavía o van a llegar más tarde, pero siempre el poder estar en la obra y el poder vivir la obra permite establecer un vínculo distinto. Y creo que eso es algo que también Dino nos ha transmitido a través de todos estos ejercicios que ha realizado en torno a la obra de Candela y que permite transmitirles a otras generaciones el saber ver. Como diría Bruno Sevi, hay que saber ver, pero saber ver para qué, porque a veces todos pasamos, no sé, por ejemplo, frente al Palacio de los Deportes y algunos ni siquiera saben que es de Candela, ni saben por qué está el Palacio de los Deportes, o qué características tuvo el Palacio de los Deportes. También cada vez encontramos más una interrelación entre la tecnología y la obra de Candela. La tecnología nos ha rebasado ahora, y sin embargo, la obra de Candela, podríamos decir, se adelantó porque resulta que si hubiera tenido esta tecnología, pues a lo mejor hubiera hecho cosas extraordinarias que ni nos podíamos haber imaginado. Pero con la tecnología con la que él trabajó y la forma en la que él trabajó, finalmente entrega un legado en donde nosotros tenemos siempre que cuestionarnos, ¿y la arquitectura mexicana qué? Y yo creo que eso es el legado de Candela, el volvernos a preguntar esta interrelación del arquitecto con la tecnología y esta interrelación de la arquitectura con México. Nos cuestionamos actualmente estamos cuestionándonos si debemos hacer arquitectura morfogenerativa, paramétrica, nos preguntamos si realmente el camino va por ahí, si nos debemos de acercar más a la tecnología, si ya debemos estar mejor en el Rhino, y si no, mejor vamos a estar en Grasshopper, y si no, ¿qué pasaría si no estamos fuera de esto? Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y Candela cómo lo hizo sin esto, no? Yo recuerdo una de las preguntas que se hicieron en el simposio anterior, que alguien decía, ¿y por qué simbraban con madera y por qué colaban con bote? ¿Sí? O sea, la pregunta era, ¿y por qué colaban con bote? Pues sí, actualmente todos sabemos que colamos con una bomba y es algo, pues ya nos parece como que es habitual, ¿no? El hecho de que hay que pedir, sí, tú pides una olla con una bomba y si no trae una bomba, ¿cómo que no trae bomba? ¿No? O sea, ¿dónde están los vibradores? Porque pues, o sea, si no, no podemos, ¿no? Y esto pues también es parte de esta enseñanza, ¿no? Esta enseñanza que nos dice que no necesariamente gracias a la tecnología podemos hacer, sino que también podemos hacer si entendemos el proceso y sabemos cómo desarrollarlo. Gracias.